Está hablando la vicepresidenta de la Nación. Empresariales, que por ahí se quejan amargamente de aerolíneas argentinas, que por favor carguen en el balance de aerolíneas todas las rentabilidades empresarias del sector turístico a lo largo y a lo ancho del país, porque también le pertenecen a aerolíneas argentinas. Sin ellas no hubiéramos desarrollado la industria del turismo. Esto para aquellos que tienen una visión estrictamente economicista de las cosas. Pero además les ruego a aquellos que tienen la suerte de vivir en Cava o en la ciudad de Buenos Aires, que hay otras localidades del interior que no tienen atracciones turísticas, que no tienen las cataratas, que no está el glaciar, que no está Bariloche, pero que hay argentinos y argentinas que necesitan viajar, cuyos destinos no son rentables, y si no va Aerolíneas, no va nadie. Que este es el rol del Estado, porque si el Estado tuviera solamente una concepción darwinista de que solamente va a donde hay rentabilidad, ¿qué hacemos con los millones de argentinos y argentinas en destinos remotos en donde no hay rentabilidad económica, pero hay sí rentabilidad social y humana? Un concepto que hay que hacerles recordar a algunos y algunas. Y también me quedé con el previaje de Javier, una excelente política del Gobierno Nacional como respuesta para afrontar la devastación que sufrió el sector turístico después de más de un año de parálisis absoluta. Y yo quiero detenerme un poco porque no conozco empresario, no conozco inversionista que no reconozca en el previaje una excelente decisión del gobierno. Y por ahí uno se encuentra con algún empresario que le dice, no, porque el déficit fiscal o la emisión, pero el previaje está buenísimo. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No compremos más cosas etiquetadas y enlatadas. El previaje, en términos fiscales, es una política de expansión. El Estado va, o sea, en términos fiscales es de expansión. Y en términos monetarios es emisiva, porque yo gasto 100 y me dan 50 más. Entonces, si todos vemos como una política, o sea, no condenemos a las cosas per se, dogmáticamente. Veamos dónde están bien y dónde están mal. Alejémonos de los dogmas. No son buenos, ni de los de derecha, ni los de la izquierda, ni de ningún otro. Entonces, tengamos en cuenta que esta política del previaje es en términos fiscales expansiva y en términos monetarios emisiva. Quería rescatarte esto. Lo que sí creo que el gobierno debería hacer es que cuando se establezca el nuevo previaje, convoque a la Cámara Hotelera y a la Cámara Gastronómica para acordar políticas de precios. Políticas de precios. Porque, mis queridos compañeros, amigos, vecinos, hermanos, hemos tenido que el sector ha sido uno de los que más ha contribuido, junto con textiles y otros, no voy a dar una clase ahora, a la conformación del índice inflacionario. Entonces, si el sector estatal, si el Estado, el sector público, hace una inversión de la magnitud, de las características del previaje, bueno, contribuyan con un acuerdo de precios, y el que no quiera fijar precio, que también es parte de la democracia y de la libertad del mercado, yo digo, no, yo pongo el precio, bueno, vos no estás adherido entonces al previaje y a vos no te liquidamos. Es simple, ¿eh? Es cuestión de ponerse a pensar, a sentarse, a trabajar y a diseñar. Se puede hacer y se debe hacer, porque no puede ser que el Estado esté siempre demandado y a la hora de que el sector privado, ayudado por ese Estado, que recordamos también los ATP, los IFE, etcétera, etcétera, pero que entonces el sector
no quiera recomponer márgenes de rentabilidad o de ganancias tan solo en un año, sino que tenga una política que contribuya al sostenimiento de la macroeconomía. Esas cosas quería decir porque me diste el pie con el tema del previaje y de Aerolíneas Argentinas, y acá el ministro también, Jimmy, hablaba. Vos sabés que me hiciste acordar, Jimmy, cuando hablaste de la universidad gratuidad. Bueno, yo soy posterior al 49, pero sí como estudiante de Derecho en la Universidad Pública Nacional de La Plata, yo ya trabajaba, cuando ingresé a la universidad, trabajaba en el Ministerio de Economía en la Ciudad de La Plata, y siempre, antes de dar examen, tenía los días de preexamen, después tenés que ir con la papeleta que rendiste y te reconocían los días. Esto que parece un derecho incorporado, cual respirar o mirar el cielo, no son derechos incorporados. Son conquistas y son políticas y son miradas acerca de cómo debe desarrollarse el Estado. Bueno, nada, quería hacer esta introducción. Estamos muy contentos con el tema de la universidad, que como bien dice Javier, es para el Calafate algo muy importante. Pero yo no quería, y aprovechando que está esta mujercita acá, Alicia Kirchner, tocar un tema que he venido tocando con frecuencia en mis últimas intervenciones. Ustedes saben que esta señora, antes de ser gobernadora de la provincia de Santa Cruz, fue ministra de Desarrollo Social. Acompañando, no voy a decir eso porque si no voy a decir que estoy queriendo revolear a algún ministro, así que no pienso repetir eso, no voy a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos. Pero Alicia, cuando asume como ministra, acompañando a su hermano, en el 2003, recibe al mes de ingresar como ministra 2.200.000 planes jefes y jefas de hogar que le transfiere tomada desde el Ministerio de Trabajo, una política que había desarrollado el presidente Dualde, que lo hizo bien porque realmente la crisis del año 2001 era espantosa, y se crearon planes que se llamaron jefes y jefas de hogar. Esta mujer las recibió. Y a partir de ahí se comenzó a desarrollar una política, obviamente no solo en desarrollo social. Está claro que las políticas sociales en materia de planes de trabajo no se solucionan en el Ministerio de Desarrollo Social. Se resuelven en el Ministerio de Economía, pero mientras el Ministerio de Economía resuelve lo macroeconómico para volver a brindar oportunidades de trabajo reales, de empleo registrado a todos los hombres y mujeres del país, hay también paralelamente a esa tarea macro de la economía, la tarea de ir desde el desarrollo social acomodando a ese universo de hombres y mujeres que por distintas circunstancias quedaron fuera del mundo productivo y del sector de trabajo, acomodándolos a través de políticas que los vayan empoderando para que cuando la economía vaya creciendo y generando oportunidades, tengan ellos los instrumentos y las manos para poder ser absorbidos por esa economía real, por esa economía formal. Y así fue que al año 2015, cuando entregamos el gobierno de aquellos 2.200.000 planes, apenas quedaba un 10%, que además se había desarrollado en dos programas de gobierno, de políticas sociales, que comenzaron en el 2009 y se prolongaron hasta el 2015, que eran dos formidables programas, Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Yo cuando termine esta charla, esta intervención, y hayamos terminado con ella, voy a subir a la red algunas cuestiones sobre cómo se desarrollaron estas políticas del Ellas Hacen, que fue un programa dirigido a todas las mujeres víctimas de violencia doméstica para que pudieran salir de esa situación de violencia. Las mujeres
no se van de la casa no porque les guste que las maltraten, sino porque no tienen la oportunidad económica y la seguridad de poderse mantener a ella y a sus hijos. Ustedes saben que en ese programa Ellas Hacen, al poco tiempo, el 60% de las mujeres que habían ingresado a ese programa se separaron. Bueno, esto ya veo mañana el título, Cristina promueve la separación de la familia. No, pero si habían, claro. Y los datos que vamos a subir son datos sobre capacitación. Miren, llegamos en el Argentina Trabaja y en el Ellas Hacen, Jimmy, a tener 3.500 sedes comunitarias donde se desarrollaban el plan Fines 1 y Fines 2. ¿Se acuerdan del plan Fines 1 y Fines 2? Bueno, llegamos a tener 3.500 sedes para capacitar. Voy a subir parte de los datos. Y el 100% de los hombres y mujeres que finalmente se fueron incorporando al mundo del trabajo recibían capacitación en obra, el 100%. Ahí van a ver también en esos datos la cantidad de obras que se hicieron en los distintos municipios, desde cooperativas, etcétera, etcétera. Realmente importante. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy promoviendo a la Alicia como ministro de Desarrollo Social, quédense todos tranquilos, están muy bien acá en la provincia. Además, quiero decirles algo con respecto a un tema que está muy en boga y que es el tema dólar. Santa Cruz integra el pelotón de provincias, son 9, que produce más dólares de los que consume para su aparato de trabajo o productivo. Hay nueve provincias argentinas que producen más dólares. La primera es Santa Fe, casi 12.000 millones de dólares, y está separada del resto porque además de la actividad industrial o agropecuaria o productiva, tiene la hidrovía y la zona de puertos, de servicio de puertos, que obviamente ingresan muchos dólares. Pero en esas 9 provincias, las primeras 5 son: primero Santa Fe, segundo Córdoba, tercero Buenos Aires, cuarta Chubut y quinta Santa Cruz. Y si miro la cifra de dólares por la cantidad de habitantes, o sea, dólares per cápita, esta provincia es la primera en materia de producción de dólares. Quiero decir además también, cuando esta señora llegó al gobierno, éramos los últimos productores de oro y plata. Hoy Santa Cruz es la primera provincia en producción de plata y oro de la República Argentina. Se explica también parte de los dólares que producen. Bueno, y vos, que estabas tanto con Cava, que no es nada contra los hombres y mujeres que viven en Ciudad de Buenos Aires, por favor, pero yo les dije que la primera era Santa Fe, con 12.000 millones de dólares. Averigüen quién es la que más gasta dólares y no produce dólares. A ver, ¿quién? Sí, no te han mentido. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 7.000 millones de dólares. Así es. Bueno, por eso creo que cuando uno habla de estas cosas y de las políticas que se pueden hacer políticas mejores, no porque soñemos con utopías, sino porque las hemos hecho. Y por eso es importante que en la Argentina dejemos de discutir a las personas y comencemos a discutir las políticas. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque en este episodio que hemos vivido, donde el pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía, que, y esto lo digo por Cristina Fernández de Kirchner, no se lo cargo a nadie. Ustedes saben que cuando yo hablo por mí. No, así como tampoco permito que nadie hable por mí. Yo hablo por mí. Y creo que fue un inmenso acto de irresponsabilidad política, lo digo sinceramente. ¿Y por qué
qué? Porque, a ver, yo todos los espacios, los lugares institucionales que he ocupado en toda mi vida ha sido a través del voto popular. Eso me ha generado a mí personalmente una idea de la responsabilidad política, que no es la que me recitan por ahí, sino la que yo siento frente a aquellos que confían en uno y le otorgan en esa sagrada ceremonia del voto democrático: confío en vos, te voy a votar. Esto, además de llenarnos de orgullo, de representatividad, también nos debe generar una inmensa noción de responsabilidad. Tenemos que tener responsabilidad política ante nuestra sociedad, y creo que fue un acto de irresponsabilidad política. Creo también que fue un acto de desestabilización, en cierta manera, institucional, porque, a ver, el mundo como está, el país como está, el dólar como está, hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que el ministro de Economía, no me parece bien. Pero no me parece bien a mí, no me parece bien ni tampoco, sino por la sociedad en su conjunto. Y finalmente, también debo decirlo, me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente. Ustedes saben, no lo voy a negar ni ocultar, porque yo no oculto nada, las diferencias que puedo tener con el presidente en cuanto a políticas o funcionarios, pero este presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie, enfrentándose inclusive con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? Yo no hago una distinción eso entre buenos funcionarios y malas personas. Yo creo que fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el propio presidente. Y debo decirlo porque creo que los argentinos tenemos que comenzar a hablar claro entre nosotros. Y yo me acuerdo que cuando fueron las diferencias que mantuvimos por las condiciones en las cuales se acordó con el Fondo Monetario Internacional, todo el arco político de la oposición, todo el periodismo en general, todo el establishment económico salió a hablar de la racionalidad del ministro de Economía. ¿Y quién era la irracional? Y me acuerdo que era esto, ¿no?, el caballito de batalla, que ahora, preguntándome, mirando el tiempo de lo que pasó, creo que más que apoyar lo que hacía el ministro, la cuestión era medio enfrentarnos a los que no estábamos de acuerdo con eso, por esto que acabo de decir, esta cosa de no discutir políticas en la Argentina, sino discutir personas. Hace años que estamos discutiendo personas y no políticas. Y si es difícil ponerse de acuerdo en las políticas, yo les diría que es casi imposible si situamos la discusión en el término de las personas. Miren, por eso me gustó mucho la intervención que tuvo ayer el ministro Guado de Pedro. Lo invitaron de una central de empresarios, ISIP creo que se llama, y allí fue Guado, ministro del Interior, y llevó un ejemplo de esto que estoy diciendo, esto no de discutir personas sino políticas. Acá tengo en mis manos un interesantísimo trabajo que es la versión preliminar que produjo la Unión Industrial Argentina. Es una propuesta para un desarrollo productivo, federal, sustentable e inclusivo. Lo llamaron Libro Blanco, que entregaron una versión preliminar, como les acabo de decir, el 24 de mayo de este año, del 2022. UIA. Propuesta para un desarrollo productivo, etcétera. Bueno, un trabajo interesante. Pero yo quiero rescatar de este trabajo
Es muy interesante realmente. La página 14. ¿Por qué la página 14, Cristina? Porque en la página 14 de esta propuesta de la UIA están las metas que se fija la propuesta, el proyecto, para los próximos 4 años. Son 4 metas. 4. Meta en producción industrial, meta en empleo industrial, meta en empresas industriales, meta en exportaciones industriales y meta en inversión. Y bien, establece un 27%, distintos aumentos, en la primera el 27%, en la 24%. El meta en producción industrial, un aumento del 27%. ¿Para llegar a dónde? Al máximo que tuvimos. ¿En qué año fue el máximo en toda la serie de la meta en producción industrial? 2011. En el 2011, esto no lo digo yo, no lo dice la Cámpora, no lo dice Axel Kicillof, no, esto lo dice la UIA. La UIA. El máximo y la meta en producción industrial, año 2011. La meta en empleo industrial, el máximo en 2012. Tenemos que crecer un 24% más para llegar al 2012. En empresas industriales, el máximo fue en el 2008. Esto es curioso porque el 2008 fue el año de la crisis global, después de la caída de Lehman Brothers y de Fannie Mae, y ahí tuvimos el máximo de empresas industriales, 2008. El máximo de exportaciones industriales, que es muy importante la exportación industrial. ¿Por qué? Porque es valor agregado. Frente a la reprimarización de las exportaciones, que siempre presupone que cae empleo, el tope en materia de exportaciones industriales la tuvimos, ¿cuándo es? En el 2011 también, en materia de exportaciones industriales. Y finalmente, meta en inversión, o sea, lo que se invierte en la industria. La meta a seguir es en el año 2013. Esto es un trabajo de la UIA. Falta crecer en 30.400 millones de dólares y en todos los porcentajes que les dije para llegar a eso. Ahora bien, esto no son personas, estos son datos. Estos son números, algo que tenemos que acostumbrar los argentinos y las argentinas y las dirigencias sociales, políticas, empresariales, sindicales, a no hablar de acuerdo a la cara que más me gusta o que más me conviene, sino a números concretos. Por eso creo que es muy importante que los argentinos, y lo dije el sábado pasado, acordemos sobre determinadas cuestiones. Hoy leía un artículo donde alguien recordaba, yo me había olvidado ya, que la primera vez que mencioné la economía bimonetaria fue en el año 2017. Esa economía bimonetaria que une a todas las crisis de la Argentina, la escasez de dólares, la corrida cambiaria, las devaluaciones y las inflaciones. Están todas histérica, me ayudó Néstor, e históricamente unidas. Ahora les voy a demostrar por qué esto de la histeria. Pero en el año 2017 mencioné por primera vez la economía bimonetaria. ¿Saben cuál fue esa oportunidad? Yo recién asumía como senadora por Unidad Ciudadana de la provincia de Buenos Aires. Y teníamos que discutir en el Senado el presupuesto que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Fue un 27 de diciembre, me acuerdo como si fuera hoy, porque al otro día, aprobamos ese presupuesto, nosotros no lo votamos, pero el presupuesto salió aprobado, y hablé de la economía bimonetaria, de la inflación. Todavía la Argentina parecía que estaba todo bien. Al otro día, el 28 de diciembre, se produce aquella famosa conferencia de prensa entre el presidente del Banco Central, ¿se acuerdan?, el ministro de Economía y otros funcionarios, y bueno, y todo termina
allá a mediados del 18, en el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la primera vez que hablé de la economía bimonetaria. Pero seguí hablando porque había observado lo que había pasado durante nuestros 3 gobiernos, más la experiencia anterior, fallida de la Alianza en el 2001, la de Alfonsín, la del estallido de la convertibilidad. Y yo traje hoy un gráfico, no sé si se va a ver. ¿Dónde están las cámaras? Yo ni veo la cámara acá, ¿dónde está? Ahí está. Miren, esta es una cámara, este es un gráfico de lo que fueron las corridas. ¿Qué es una corrida cambiaria? Una corrida cambiaria es cuando te apuestan para que o devalúes, y si no devalúas, te ponen la brecha. ¿Qué es la brecha? Eso que ustedes los atormentan todos los días en la televisión. ¿A cuánto está el dólar blue? ¿A cuánto está el contado con liqui? ¿A cuánto está el contado MEP? Eso es que uno se agarra y tiembla porque no sabe qué le van a decir. Bueno, eso es la brecha. Cuando no pueden obligarte a devaluar, te provocan la brecha. Yo hice, y es notable ver toda la serie desde el año 2003 al año, ahora 2022, cómo se producen. Lo verde es la formación de activos en el exterior, o sea, dólares que se van afuera del país y obviamente se sustraen a la economía. Ahí está. Lo azul es la brecha. Esto que les dije recién, que el dólar blue subió, que el contado con liqui subió, que esto subió, que se va todo al demonio, que pin, que pum, que pan. Y las cosas grises estas son las corridas. Si uno mira completo la serie, observa que hubo formación de activos en nuestro gobierno, que la formación de activos, en mi primer gobierno, fundamentalmente, hasta la regulación cambiaria. Esto es importante, porque lo celestito es el tema de la brecha que se produce siempre cuando hay regulación cambiaria. ¿Qué es esto? Que no se los deja acceder libremente a los dólares que se les da la gana en el mercado único y libre de cambios. Entonces, miren cómo es la serie. Mientras vos no tenés cerrado el mercado único de cambios o regulado, forman activos en el exterior. Cuando en el 2012 comenzamos a regular cambiariamente, salta la brecha. Y acá con Macri no hay brecha, pero hay formación de activos en el exterior a límites insospechados. Pero ¿y cuál es la diferencia entre los activos que se me formaban a mí en el primer gobierno y que nos obligaron a la regulación cambiaria y los activos financieros externos que se hacían con Macri? Estos primeros, de mi primer presidencia, eran con dólares genuinos que había producido la economía argentina y que te la extraían de la economía argentina para formarte activos externos. No había regulación cambiaria. ¿Cuál es la terrible tragedia de esta formación de activos en el exterior durante el gobierno de Macri? Que para hacer esto se endeudaron primero y sacaron los dólares después. O sea, esto es formación de activos en el extranjero con financiamiento externo, o sea, con endeudamiento. Mientras que con nosotros era con dólares, está mal también el nuestro, pero es menos nocivo y no lo podemos impedir porque además cuando lo impedimos se